Padre Celestial nos lo iba mostrando todo de una manera que todo lo que veníamos hablando, todo lo que el Espíritu nos había mostrado, cuando entramos cuando vi la garza, la paz, las garzas cautivas, el salón de la paz, todo era tal cual como el Padre nos lo había mostrado. Cuando comencé a ver eso, comencé a ver que la presidencia de Panamá tiene un ADN, tiene una concha de nácar, tiene una garza. O sea, uno se pone a ver todos los palacios presidenciales y es muy difícil ver simbolismos tan esotéricos. Porque no me vas a decir que de las logias que han estado al frente del poder de Panamá no saben manejar esos símbolos esotéricos. Como le dije ahorita al señor escritor que me dijo, es que yo he escrito de Panamá la Vieja. ¿Usted sabía que Panamá la Vieja fue un proyecto de los masones de los Estados Unidos para consolidar la Nueva Granada, la nueva Gran Hada? Hada quiere decir una mona o un reino celestial, y eso fue introducido por los masones, y por eso esa energía negativa, Caín, que contaminó a los Estados Unidos, llegó aquí y dividió a Caín y a Abel. Entonces cogió y dividió a Panamá y a Colombia. Y eso inclusive también es un hecho de que eso también tiene que volver a unirse, tiene que sanarse, tiene que cicatrizarse. Por eso es que muchas veces nosotros aquí, por ejemplo, hay personas de Colombia, porque también hemos sido llamados por esa necesidad de venir a sanar eso, a ir a esos lugares a sanar eso. Venimos a decirles Volcán Barú, a hacer un trabajo allá al otro lado para ganar esas hadas, esa jerarquía, esas potestades espirituales para poder hacer esta labor aquí en el Salón Presidencial. Porque, como te decía yo, incluso cuando estabas describiendo lo de la tríada, y tú me decías, es que el que está sentado al frente es el presidente, que es un ente, presidente, o sea, es un ente espiritual. Es alguien, es un vaso, es un recipiente, una persona, un hombre de la tierra que quiere respaldar un proyecto que, lógicamente, si va a ser un gobernante, tiene que ser como Melquisedec, sacerdote y gobernante, porque aquel que gobierna también es sacerdote. Y aquel que gobierna y es sacerdote, entonces también lo sabe muy bien internamente. Y en este proceso, ese proyecto de ser presidente de una nación, se han ido matriculando los hombres, la humanidad de la tierra, los partidos políticos, para poder respaldar un proyecto que el Padre Celestial ha querido traer a las naciones del mundo. Y cuando tú me decías, si es que el presidente según el artículo se nombró esa triada, pero entonces ya el mismo artículo, la misma Constitución dijo que ya no puede estar esa triada y que ya no puede, entonces se quedó solo. Entonces se quitó el poder. Y eso que tú estás viendo de quitar esa triada, que es una triada de divinidad que tiene que funcionar ahí, eso es de esa energía centrífuga que muchas veces ha tenido que poder de la Constitución porque eso es increíble, todo ese manejo energético, ese manejo de ley, entrando en esos dos anillos de la Constitución, todo eso es para no permitir el ingreso de las entidades divinas, el ingreso de las potestades espirituales que muchas veces no han hablado, como están hablando conmigo y están hablando con nosotros en este momento, y eso no es cosa de locos, eso no es cosa de religión, eso es algo real, porque nosotros somos seres espirituales, y si somos seres espirituales tenemos que entender que el que nos va a gobernar aquí es ese espíritu celestial, y tenemos que hacerle sentir eso al presidente hasta donde lo pueda hacer sentir ese ente, que realmente así es, porque entonces es como el edificio del tornillo, retorcido y corrupto. Y si te das cuenta tiene como la broca, la broca hacia arriba, hacia el cielo. Es fantástico la verdad. Porque llama la atención a todo el mundo. ¿Te das cuenta? A todo el mundo le llama la atención. Entonces, y mira tu color del que estás vestido, tú estás hermoso, estás transmutando todas las el color energías. violeta, que es la transmutación, la energía de San Germán. Y realmente, como te digo, entonces vienen las naves, porque las naves son, el proyecto del planeta es un proyecto que ya la humanidad no alcanzó. No tiene la tecnología y no tiene la conciencia para hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué se ha venido haciendo desde hace muchas generaciones atrás? Por eso dicen los textos sagrados, unos serán los enviados y otros serán los escogidos. Los enviados son espíritus que vienen con una nueva conciencia, son los niños índigos, son los niños arcoíris, estos niños insurgentes en el sentido de que vienen a decir, bueno, la Iglesia Católica ha estado 1000 años, ¿qué ha hecho? El gobierno ha estado con muchos partidos políticos, ¿qué ha hecho? Porque yo veo a Caledonia, ¿cómo voy a decir ese ente que representa a Panamá, que está gobernando y que está solventando todas las necesidades básicas, si yo doy la espalda, ya está Panamá, Caledonia y está una entidad negativa que hasta me quedo sin pantaloncillo? Entonces, ¿cómo en esta capital
de todo el mundo, porque eso está sucediendo en todo el mundo. Entonces sí hay una entidad negativa que está por debajo de la mesa y que toma a la persona, porque eso también tiene que entenderse. A ellos los toma esa entidad negativa que está oculta y que es invisible y que ya muchos la identifican muy rápido, que está ahí posesionada y que no quiere entregar ese poder para no permitir la paz un día en la reunión. Entonces esto es un estandarte, es un estargate de eso, y te damos las gracias porque te reuniste en ese espíritu y se creó el día, la divinidad para que haya funcionado todo esto hoy, porque es algo para nosotros sagrado. Este lugar para nosotros representa el salón de Amenti, el salón del ente espiritual, esa triada, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde tiene que estar sentado el Padre, el volcán, una mujer y un hombre dualizando esa energía de la gran madre tierra. Sí, todo esto que está aquí son constelaciones, son líneas de tiempo que hemos experimentado todos mensajes a poder alcanzar eso que viene a traer la mujer, el equilibrio, porque la mujer puede estancar. Y eso, por eso aparecen ahí ya las naves. Cuando decía, es que las naves vienen que son las naciones, porque las naciones del mundo también son naciones de otros